te espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a 1 o 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una piedra. Entonces dijo Jesús: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto atado con vendas en las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Estamos en el 5º domingo de este tiempo de Cuaresma y hoy estamos como concluyendo con un recorrido de 3 domingos que prácticamente tienen un único mensaje con palabras diferentes. Nuestra homilía de hoy va a estar dividido en 4 partes. Por una parte voy a hablar unas cosas un poquito teológicas, un poquito profundas, y después vamos a ver 3 puntos para nosotros. La resurrección de Lázaro fue el último de los grandes signos de Jesús que aceleró su muerte por la reacción de sus enemigos. El evangelista Juan, como leíamos, como decíamos anteriormente en los domingos anteriores, elabora una progresiva catequesis cristológica, esta vez bajo la clave de la vida. El milagro en sí ocupa pocos versículos, pero Juan lo hace preceder de un diálogo muy vivo entre Jesús y las hermanas de Lázaro. Todo desemboca en el yo soy de Cristo, que se nos había presentado ya como fuente de agua, recordarán ustedes el domingo de la Samaritana, y como luz del mundo el domingo anterior. Entonces, ahí está, como decíamos anteriormente, el mensaje como resumido. También ahora necesitamos todos, como personas y como comunidad, oír las palabras de esperanza pascual y de vida que resumen los textos de hoy, porque podemos sentir la tentación del desánimo o de la impotencia ante un mundo que puede parecernos que no tiene mucho futuro, o ante una comunidad eclesial poco viva y creativa, o ante personas determinadas que pueden presentar síntomas de cansancio, incluso hasta de muerte. Los 3 evangelios bautismales, entre comillas bautismales, ¿no?, de estos domingos que hemos mencionado, domingo de la Samaritana, domingo del segundo nacimiento y el domingo de hoy, parece como si quisiera presentarnos los diversos estados deficitarios, es decir, de déficit de la humanidad. La situación problemática de la mujer samaritana, una persona con sed y no solo de agua. La situación lastimosa del ciego nacimiento, condenado a la oscuridad total y perpetua. Y ahora la situación de Lázaro, todavía más radical, la situación de la muerte. Oiga esto, un sepulcro es la imagen más clara de la no vida, y no favorece precisamente la esperanza, pero Dios nos invita a la esperanza por medio de Ezequiel, de Pablo, digamos la segunda lectura, y sobre todo de Cristo Jesús. Pues este es nuestro primer apartado, un apartado un poquito teológico, pero lo voy a decir con pocas palabras ahora. Se trata de la necesidad de un encuentro. La mujer pues se encuentra con Jesús
la sed del ser humano. Domingo pasado, pues el ciego de nacimiento que Jesús sana se topa con que Jesús le da la verdadera luz. Y ahora también la necesidad de toparnos con la vida. Son encuentros. Bien, esa es, como decíamos, nuestra primera parte. Segundo, fíjense, quisiera proponerles una afirmación. Les propongo una afirmación. La vida no es solo componentes físicos o químicos. Porque a veces nosotros pensamos, aparece aquí la cuestión de la enfermedad, a veces nosotros pensamos que la vida puede ser nada más una cantidad de conexiones nerviosas, procesos biológicos, procesos químicos, y eso efectivamente no es así, sino que hay más. Lo que decía San Pablo, de espíritu. El espíritu es el que da vida. Dios es el que da vida. El soplo de Dios es lo que da vida a nuestros cuerpos. No somos nada más una masa, ¿verdad? Un cuerpo nada más, como decíamos, sino que hay más. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. Tercero, aquí va una pregunta, hermanos, para todos nosotros. Oiga esta palabra tan rara que voy a decir una frase, una especie de juego de palabras para suscitar en ustedes alguna reacción. Oiga la pregunta que voy a decir. ¿Vivimos vivos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Vivimos vivos? Porque es que uno se topa con mucha gente que aparentemente están vivos. La gente trabaja, la gente estudia, ¿verdad? Y tantas cosas que hacen, ¿no? La gente comercia, la gente viaja, la gente tiene novio, tiene novia, la gente tiene hijos. Pero ¿realmente viven vivos? ¿O de pronto están como muertos? De pronto están como muertos, están como en un sepulcro. Y tristemente yo como sacerdote puedo comentar, por supuesto que no al 100% de las personas, pero sí un porcentaje bastante considerable de gente que la gente vive muerta. Aparentemente, como digo, pues caminan, viven por ahí, estudian, trabajan, tienen novias, novios, ven películas, se divierten, pero uno se mete en su corazón y la gente quiere morir, y eso es triste. Por eso para nosotros tenemos que preguntarnos nosotros, ¿vivimos nosotros realmente vivos o vivimos estando muertos en el alma? Es una pregunta muy interesante para cada uno de nosotros, porque como digo, aparentemente uno está vivo, aparentemente, pero a la hora de meternos nosotros en nuestro corazón, uno se topa con que uno que está como muerto. Desen cuenta, por eso es que ahora la juventud, tanta gente hoy no quiere estar como en silencio. ¿Por qué no quiere estar en silencio? Porque es que si no se siente mal. Tiene que estar por fuerza con la gente, porque si se va la gente, entonces se termina la alegría. La gente tiene que escuchar muchos chistes, ver muchos memes, tantas cosas, y eso solo para, como quien dice, para hacer una especie de refugio, pero la gente está como muerta. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿vivimos vivos o estamos vivos muertos? Eso es una buena pregunta para nosotros. Cuarto y último punto. Oiga, le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué será que Dios tarda? Porque mire lo que dice aquí. Y lo pregunto porque, como digo, a veces los sufrimientos, las penas, las cosas que pasamos han hecho que uno esté como muerto en el alma y uno recurre a Dios y parece como que Dios no escucha. Mire cómo decía el mismo texto. Dice, Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, todavía se detuvo 2 días allá. ¿Por qué no fue inmediatamente? La pregunta para nosotros es, ¿por qué Dios tarda? Porque es que ahí hay una interrogante que todos tenemos. ¿Por qué Dios tarda? Si se supone que Jesús amaba a Lázaro, mire cómo le manda a preguntar, cómo le manda el aviso a la hermana, ¿no? Dice, el enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las 2 hermanas, oiga esto, por eso las 2 hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien
tanto quieres, está enfermo. ¿Por qué no le dijo, Lázaro está enfermo? ¿Se notan la pregunta cómo va? Tratan de moverle el corazón a Jesús, y a pesar de que Jesús realmente amaba, porque los judíos aquí lo dicen cuando lloraba, ve cómo lo amaba. ¿Por qué se detuvo Jesús otros 2 días? ¿Por qué no se fue inmediatamente a atender a Lázaro? ¿Por qué no? Esa pregunta todos lo tenemos, porque todos pasamos realidades difíciles, grandes problemas, especialmente con los que nos agobiamos tanto es con la enfermedad. Con la enfermedad, entonces uno pide a Dios, uno suplica a Dios y parece como que Dios no escucha. Es más, hay mucha gente incluso que blasfema contra Dios porque dice, parece que Dios no me oye, parece que Dios no me escucha. Incluso algunos llegan a desesperar y dicen, parece que Dios no existe. Esta pregunta que acabo de hacer, hermano, nos interesa demasiado. Dice, ¿por qué tarda Dios? Oiga otra vez la pregunta, ¿por qué tarda Dios? Repitan todos, por favor. ¿Por qué tarda Dios? Aquí va la respuesta. Espero que le interese y que también se sienta usted un poquito como consolado ante lo que tenemos que padecer en esta vida. Entonces dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Esa es la respuesta. Hay veces que la sanación, no necesariamente con eso se ve la gloria de Dios. Lo que a Jesús le interesa es la gloria de Dios. Y no necesariamente en la sanación no da gloria a Dios. Al revés ahora. Yo puedo dar testimonio ante ustedes, como también imagino que ustedes pueden dar testimonio ante mí, ante cualquier persona, que en el proceso de una enfermedad larga, de unos dolores intensos, a veces que la gente se convierte. Hay un padrecito de Renovación Carismática Católica, que tiene su libro, ustedes lo conocen, el padre. Él narra en uno de sus libros que una señora estaba enferma y todo el tiempo pedía oración, Padre, rece por mí, el padre Hugo Estrada. Padre, rece por mí, Padre, ore por mí, Padre, deme la bendición, yo ya no aguanto con esto, Padre, rece por mí. Y nunca sanaba la señora, y pasaron así los días, pasaron meses, hasta no sé cuántos años según lo que decía ahí el texto, y la señora se aburrió, y entonces ya no pidió oración, se aburrió de pedir oración al Padre, ya no le pidió oración. Y entonces dijo ella, bueno, de plano Dios ya no me quiere sanar, pues entonces tengo que vivir así. En ese momento, cuando ella pensó así, ella entonces se dedicó a visitar enfermos. Bueno, voy a visitar enfermos entonces. Se va a visitar enfermos. Cuando ya no pidió oración, cuando ella ya había como desesperado, por decirlo de esa manera, se sanó. Y entonces uno se da cuenta que a veces en el proceso de la conversión, en el proceso de la enfermedad, una larga enfermedad, unos dolores muy intensos, hay procesos de conversión maravillosos. Y entonces ahí es donde viene la gloria de Dios. Por supuesto que no voy a decir que no he visto sanaciones, claro que he visto sanaciones. Cuando ve Dios que en la sanación va a haber gloria para su Padre, es entonces cuando sana. Este que está frente a ustedes ha visto esa maravilla con estas manos que Dios me regaló y que ha ungido. Ha visto sanaciones de esa manera. Entonces, esa es una respuesta que nos puede interesar. Dios tarda porque lo que le interesa a Jesús es la gloria que tiene que recibir su Padre. Por eso, hermanos, nosotros en todos esos procesos largos de dolor, por eso es que aquí repito una vez más las preguntas que hemos hecho. La vida no consiste nada más en una cuestión puramente química, que todo esté bien, que nuestro cuerpo no esté enfermo. Y vivimos nosotros vivos, porque cuando viene todo este tipo de cosas, uno puede preguntar a Dios, ¿por qué se tarda? ¿Por qué? Ahora tenemos la respuesta, pero Dios siempre tarda, o más bien algunas veces tarda, muchas veces tarda, porque Él lo que está buscando Jesús está buscando que se le dé gloria a Dios. Hermanos, como digo, voy a concluir ahora.
estos domingos han sido muy intensos. Que nosotros aprendamos en dónde saciamos de verdad nuestra sed. Aquella sed que todos tenemos de amor, de paz, de felicidad. En dónde realmente encontramos luz. Solo en Cristo. Solo en Cristo encontramos verdadera luz para poder dirigir nuestra vida de verdad hacia el camino que Él nos ha marcado. Y solo en Dios encontramos realmente la vida. Él saca de nuestros sepulcros, en que estamos metidos muchas veces. Realmente Él es el que vivifica con su espíritu nuestra vida. Ojalá que nosotros tengamos pues esperanza y como le dijo Jesús a Marta, no te he dicho si crees verás la gloria de Dios. Pues hoy se nos pide creer de verdad y de verdad tendremos esa experiencia de la gloria de Dios. Amén.